acelera. Sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a Dios cuando saliste afuera, lo lograste. Ya eres dueño de las dos banderas. Acera. Cuando yo le digo a Martínez, porque a Martínez lo están buscando, y yo mismo le digo a Martínez: oye Martínez, te quieren ver Amado Padrón y Antonio La Guardia. Y entonces Martínez me dice: yo no tengo problema de ningún tipo. Yo estoy plenamente convencido de las cosas que estoy haciendo y la importancia que tienen las cosas que estoy haciendo. No se me olvida nunca. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute al máximo nivel. Dijo Martínez, textualmente. No porque las corrí, sino porque Martínez iba mucho allí y habló. Incluso un día oí en el pasillo a Eduardo comentarme: chico, yo tengo la impresión que esto está al máximo nivel. ¿No queda más nada por decir, acusado? Sí. ¿Queda algo por decir? Sí. Dígalo. Que la única vergüenza que he tenido es decir la verdad de todo lo que he cometido, y que la única condición de revolucionario que me puede haber quedado a mí es tener la valentía que me faltó para negar todo esto, para poder decir la verdad de primer día. Bien, acusado, yo le pido que se calme. ¿Quiere que le diga más? Ah, bueno, si hay algo más, digo. Sí, es que estoy en medio de todo preparándome yo mismo. Discúlpeme. No importa. Yo de momento sentí, esto parece como si me hubiesen reclutado, se lo dije al instructor, como si yo fuera un enemigo. Usted no es enemigo, acusado. Además de ese contacto con Martínez, ¿usted conoció algo en relación con sus operaciones? Secretario, ahí me lo veo. Le pido unos minutos para que el médico lo llame. Sí, ya lo voy a buscar. Vamos. Médico de Buenaventura, y mira, esto es el punto de control de Buenaventura. El punto no oye nada. Oiga, doctor, porque soy doctor, soy médico y trabajo en el hospital de Buenaventura. Voy a hacer mañana estoy de guardia en el hospital donde yo trabajo y no me dejan pasar. Las autoridades de este país, la dictadura militar cubana es una tras otra. ¿Hasta cuándo? Quédese con mi carnet de médico, yo saco otro más. Mire, ese es el epílogo, fírmelo usted. La lancha se fue a la deriva porque se quedó sin combustible. Aquí es donde normalmente ella para. Ahí. Se quedó a la deriva y ahora vamos a ver contra qué choca. Vamos a poner pausa, pero si se gira. Por gusto, encalló ahí no puede salir nadie, todo el mundo embarcado. No tiene petróleo la lancha, que es cómico. Hay que planificar mejor los apagones para tratar de evitar que la afectación a una misma persona, a un mismo circuito, a una misma familia sea lo menos prolongada posible y se pueda repartir en el tiempo del día para que la gente también se pueda planificar mejor las cosas de la casa, sobre todo la cocción, Hoy hablamos de una de las situaciones más polémicas de la geopolítica mundial. Una situación única en el mundo en el que una gran potencia tiene prácticamente bloqueada la economía de todo un país. Una situación que el régimen cubano ha utilizado para excusarse de todos sus males y como justificación ante las protestas ciudadanas que han emergido en la isla en el año 2021. ¿Pero qué es el embargo de Estados Unidos a Cuba? ¿En qué consiste este? ¿Cómo funciona? ¿En qué afecta a la economía cubana? Pues pónganse cómodos que arrancamos. La primera vez que Estados Unidos aplicó un embargo a Cuba no fue durante la época revolucionaria, sino un poco antes. Hablamos de un embargo sobre la venta de armas a la dictadura de Fulgencio Batista.
Sin embargo, tras la Revolución Cubana, de la que ya os he hablado en un vídeo previo, Estados Unidos aplicó un segundo embargo, esta vez muchísimo más duro. ¿Pero por qué? Pues básicamente el embargo fue una respuesta a las nacionalizaciones de Fidel Castro de muchas empresas extranjeras, entre las que se encontraban grandes corporaciones de Estados Unidos que prácticamente de la noche a la mañana sufrieron la expropiación de todos sus bienes en Cuba. Hablamos de tierras, explotaciones agrarias, fábricas y todo tipo de bienes que pasaron a manos gubernamentales. El tío Sam, furioso y a la vez temeroso de tener un país socialista cercano a la Unión Soviética, a apenas 300 kilómetros de Florida en plena Guerra Fría, no dudó en aplicar un severo correctivo que aún hoy en día continúa. Hablamos del famoso embargo a Cuba, al que muchos medios de comunicación se refieren como el bloqueo a Cuba. El objetivo de este embargo era claro: crear una situación de pobreza y desabastecimiento en Cuba lo suficientemente grave como para que el pueblo cubano se levantase contra los Castro y les derrocase, instaurando un régimen o una democracia afín a los intereses de Estados Unidos. De no conseguir este objetivo, Estados Unidos pensaba que al menos el régimen castrista abriría un poco la mano y se alejase de la órbita soviética, dando, aunque fuesen tímidos pasos, hacia la democratización del país. Pero antes de seguir con la historia, ¿qué es un embargo y cómo se aplicó en Cuba? El embargo comercial o bloqueo a Cuba son una serie de sanciones económicas, financieras y comerciales por las cuales se restringe la compra y venta de mercancías con Cuba. Quizás podéis pensar que, que Estados Unidos no te pueda vender bienes no es tan importante. Sin embargo, esta medida tiene muchas más implicaciones de las que parece, ya que no está permitida la comercialización de cualquier bien que tenga más de un 10% de componentes fabricados en Estados Unidos. Os pongo un ejemplo: imaginaros un coche fabricado en España por SEAT, pero cuya caja de cambios esté fabricada en Estados Unidos. Automáticamente este coche ya no se podrá exportar a Cuba, y lo mismo ocurre con un sinfín de productos que contienen componentes made in USA. Y sí, algunos os preguntaréis que ¿por qué una empresa extranjera va a hacer caso al gobierno de los Estados Unidos? Pues bien, por la cuenta que le trae, si quiere seguir teniendo proveedores en Estados Unidos y acceder al mercado estadounidense, la empresa en cuestión hará caso a las directrices de la Casa Blanca. Además, el embargo no solo afecta a las relaciones de Cuba con Estados Unidos, sino también con otros países, ya que Cuba no puede realizar transacciones en dólares, la divisa más utilizada en el mercado internacional. Además, la inversión de compañías estadounidenses en la isla ha estado prohibida durante décadas. También, tras la crisis de los misiles en 1962, Estados Unidos ha llegado a prohibir las exportaciones de comida o medicinas a Cuba, así como los viajes entre la isla y Estados Unidos. La administración Clinton levantó la prohibición de exportar material humanitario, pero sí mantuvo grandes limitaciones a estas exportaciones. A su vez, han estado prohibidas las transferencias de dinero entre cubanos que habitan en Estados Unidos y sus familiares que vivían en Cuba. El alcance del embargo no ha sido uniforme desde sus inicios en 1960. Desde entonces, y según quien fuese el presidente de los Estados Unidos, el embargo se ha endurecido o se ha relajado. Barack Obama fue el que más allá se ha atrevido a ir, con una política de relajación del embargo que hacía entrever que este podría desaparecer. Algo que estuvo más cerca que nunca cuando Obama se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en hacer una visita oficial a la Cuba castrista. También ambos países reabrieron sus embajadas y retomaron sus relaciones diplomáticas. El problema fue que con la llegada de Donald Trump al poder, este revirtió una gran parte de los cambios realizados por la administración Obama, volviendo a la dureza de tiempos pasados. Joe Biden, por su parte, aún no se ha pronunciado de una manera clara y directa, y no está clara cuál va a ser su postura durante esta legislatura, aunque por ahora no ha retomado la senda de Obama. Es posible que algunos estéis preguntando: ¿por qué Estados Unidos sí mantiene relaciones con otros países pseudocomunistas como China o Vietnam y con Cuba no? Pues bueno, la cercanía geográfica es un motivo obvio, pero también hay otra verdadera razón, que es que hay un lobby muy poderoso que presiona a los gobiernos para que esto no pase. Hablamos de un lobby muy fuerte, mayoritariamente conservador, formado por exiliados cubanos, principalmente asentados en Florida, y que suponen la oposición más férrea a la Cuba de Fidel. Este lobby tiene una gran influencia en la numerosísima colonia cubana de Florida, un estado que suele ser decisivo en las elecciones de Estados Unidos, y tener el apoyo de los cubanos en Florida puede incluso suponer la diferencia entre ser presidente o quedarte a las puertas de la Casa Blanca, y que pasados unos años ya nadie te recuerde. Las consecuencias de este bloqueo no han sido pocas. Hay que tener en cuenta que antes del embargo el 70% del comercio internacional cubano se hacía con Estados Unidos. Así que imaginaros el daño que puede hacer a una economía que de la noche a la mañana se eliminen casi todas sus ventas al extranjero, o que tus proveedores, necesarios para que tu fábrica o tu negocio funcione, de repente ya no te puedan vender.
Además de las consecuencias económicas, el embargo también ha traído gravísimas consecuencias humanitarias. Según investigadores de la Universidad de Stanford, la falta de medicinas en la isla llegó a provocar brotes de diversas enfermedades que podrían haber sido fácilmente erradicadas, especialmente la tuberculosis. Y es que la propia ONU ha votado desde hace décadas a favor de condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba. De hecho, en junio de 2021, la ONU volvió a llevar a cabo esta resolución con 184 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y 3 abstenciones, que fueron las de Ucrania, Colombia y Emiratos Árabes Unidos. Según el propio gobierno cubano, el coste del embargo para Cuba se cifra en 685 millones de dólares anuales, mientras que para Estados Unidos el coste de mantener el embargo sobrepasa los 1.200 millones de dólares. Por otra parte, el embargo ha fallado en conseguir sus objetivos. La democracia no ha llegado a Cuba, el cumplimiento de los derechos humanos en la isla sigue sin producirse, y es que el embargo, si bien ha diezmado la economía cubana, no la ha hundido. Desde que empezó el embargo, el PIB de Cuba ha ido aumentando, dejando patente que la presión ejercida por este no era lo suficientemente fuerte para forzar ese cambio de gobierno. Además, el embargo ha dado una excusa perfecta al régimen cubano para echar la culpa a este de todos los males de la isla. Para un régimen como el cubano, tener un enemigo externo al que señalar y al que acusar otorga un relato perfecto para crear una unidad social interna en torno al régimen. Son cuando cambias de agua y se te parte el pecho al llegar.